Hola chicos, os voy a pasar resuelto el primer ejercicio que tenéis en las hojas de problemas de campo eléctrico, ¿de acuerdo? Y bueno, como para empezar es un poquito sorprendente, vamos a ir por partes. Bien, lo que me dicen en el enunciado es que tenemos dos masas colgadas del techo mediante un hilo, aquí tenéis una masa, aquí tenéis la otra. Los datos que me dan es que la masa tiene un valor de 0,05 kilos, lo hemos pasado a notación científica, 5 por 10 elevado a menos 2 kilogramos, que se ve un poquito mal. Las cargas de las dos bolitas son la misma, ¿de acuerdo? Bien, y lo primero que me dicen es que dibuje las fuerzas. Bien, si dibujamos aquí las fuerzas, que están en rojo, tenemos por un lado el peso, la tensión del hilo, y por otro lado, la fuerza de repulsión entre las cargas, porque las dos te dicen que están cargadas positivamente. Lo hemos dibujado de esta manera. ¿De acuerdo? Bien, pasamos al apartado B. Lo que me piden es calcular la tensión de la cuerda y luego en el último apartado, que se va a hacer prácticamente de golpe, el valor de las cargas. ¿De acuerdo? Bien, como las dos bolitas están en equilibrio, se tiene que cumplir la primera ley de Newton, es decir, que el sumatorio de fuerzas tiene que ser cero. Y para hacerlo más fácil, descomponemos las fuerzas en la dirección horizontal y vertical, de manera que el sumatorio de fuerzas en la dirección horizontal tiene que ser 0 y el sumatorio de fuerzas en la dirección vertical también tiene que ser 0. Fijaos aquí, la única fuerza que hemos descompuesto es la tensión, ¿veis? Este angulito de aquí es de 60 grados, tendremos T sub x y T sub y. T sub x es igual a T por el coseno de 60 y T sub y T por el seno de 60. Si ya vamos a las ecuaciones del sumatorio de fuerzas en los dos ejes, tenemos para el eje horizontal tensión en X menos fuerza eléctrica igual a 0, van en sentidos contrarios, por eso aparece con signo menos. Y para el eje vertical tendremos tensión en Y menos peso igual a 0. Sustituimos lo que es T sub X y T sub Y por T por el coseno de 60. Aquí ponemos lo que es la fuerza eléctrica, recordad la constante, valor de una carga, valor de la otra, entre la distancia al cuadrado. Y por otro lado, la de abajo, tensión en I, que es T seno de 60 menos M por G igual a 0. Y de la segunda ecuación ya podemos responder a la primera pregunta que nos dicen, porque aquí tenemos todo, ¿de acuerdo? Tenemos el seno de 60, tenemos MG, y aquí simplemente despejamos la tensión, que me da un valor de 0,56 newtons. Para el último apartado, tenéis que tener un poco de cuidado, ¿de acuerdo? Y fijaos en el dibujo que os dan. Fijaos, aquí os he dibujado el triángulo que resulta que es un triángulo equilátero, porque si este ángulo es de 60, esta distancia es de 1 metro, esta distancia es de 1 metro, estos dos ángulos son iguales, la R necesariamente también tiene que ser 1 metro, ¿de acuerdo? Que os lo he indicado, es un triángulo equilátero. Y para hallar la carga, usamos la primera ecuación que teníamos antes, es decir, T por el coseno de 60 menos K por Q entre R cuadrado igual a 0. Como las cargas son iguales, aquí lo he sustituido por Q cuadrado y como veis todo lo demás son números. Operamos con cuidado y al final obtenemos el valor de la carga, 5,6 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Y con esto acabamos el problema.